Sergio, mi nombre es Cintia. Escucho el programa siempre, ¿no? Desde hace muchos años. Desde que lo encontré en un momento en el que trabajaba, no he dejado de escucharlo. Son mi buena costumbre de los miércoles. Te cuento que estoy casada, tengo 2 hijas. Hoy, en este momento, me encuentro viviendo en la zona de Villa Mariano Moreno y no hace muchos años. Por aquellos años, cuando ocurrió lo que voy a contarte, vivía en la zona de la autopista, muy cerca de la zona del Mercofrut, donde está hoy el Mercofrut. Pero esto pasó ya hace aproximadamente unos 20 años atrás. Te imaginarás que el lugar donde voy a narrarte esta situación, donde estaba la casa donde nosotros vivíamos, toda aquella zona era completamente distinta, ¿no? No habían tantas casas, la iluminación era escasa o nula. Era una zona, y la casa incluso donde estábamos nosotros, precaria. Justo frente de la casa donde nosotros vivíamos, por aquellos años eran manzanas, ¿no? De baldíos. No era un terreno, 2 terrenos, no, habían unas manzanas completas que eran sitios baldíos y que en algunos casos, en algunos lugares, habían basurales y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando fuimos a vivir allí, me asustó un poco la idea, más que nada por la soledad y por el lugar. No habían tantos colectivos, no había la posibilidad, digamos, de desplazarte tranquilamente hasta el centro, por las líneas de colectivo y todo lo demás, tenía que caminar mucho. Pero a decir la verdad, era la única posibilidad que teníamos en ese momento y no nos quedaba otra. Las calles, como les dije antes, prácticamente sin iluminación, oscuras. Había un sector hacia el frente, sobre todo donde estábamos nosotros, del otro lado de la autopista, que ya había comenzado a poblarse un poco más. En lo personal fue muy difícil adaptarme a ese lugar, a la soledad, a tener miedo de que mi casa estaba en medio de una manzana que era un baldío completo y que los terrenos del frente también estaban completamente vacíos, baldíos. Los colectivos, sobre todo, cruzar la autopista, conocer los horarios. Bueno, me fue muy difícil adaptarme, pero hicimos un esfuerzo muy grande. Pusimos todo de nosotros para poder salir adelante. Para tomar el colectivo particularmente teníamos que caminar bastante, no sé si entre 8 o 10 cuadras. El colectivo no entraba a esa zona. Esas cuadras eran muy oscuras y yo siempre tuve miedo. Un poco menos en el verano, ¿no? Que veía por ahí algunas personas afuera. A lo largo de 3 o 4 cuadras por la calle donde yo vivía, no habían más que 4 o 5 casas. De vez en cuando nos veíamos con los vecinos, ¿no? En las noches sobre todo. Quiero decir, cuando salía o cuando volvía en el colectivo de noche, en el verano particularmente, veía alguno que otro vecino sentado afuera o algo por el estilo, pero eran muy pocos, ¿no? Y aquello era, complicaba la situación, aquello era bastante difícil para nosotros. Yo me crié sobre todo en la zona de Villa Mariano Moreno y luego en la zona de Floresta. Entonces fue bastante difícil para mí acostumbrarme a este lugar, ¿no? Les cuento cómo era aquella zona para que ustedes puedan tener una referencia, ¿no?
en algunos casos baldíos con pastizales altos, oscuros. Tenía mucho miedo. Bueno, casi todas las noches mi marido iba a esperarme, por supuesto, cuando yo volvía. Por aquel momento trabajaba, pero también estudiaba de noche. Estaba haciendo un curso que era 1 año y eran 3 días a la semana. Entraba a las 9 de la noche hasta las 11. Te imaginas que estaba llegando por allá cerca de la medianoche. Bueno, siempre mi marido me esperaba, a veces iba en bicicleta y yo me sentía mucho más tranquila. Pero había noches en las que él también trabajaba y tenía que volver sola. Estos días en los que a él le tocaba servicio, le tocaba trabajar, yo iba como quien dice hoy en día muy perseguida, mirando para todos lados, escuchaba todo tipo de ruidos. Más que nada tenía miedo a que me asalten, por ejemplo, ¿no? Un fin de semana en particular, me acuerdo, viernes, estaba muy fea la noche. Pues digo fea porque corría viento, estaba muy nublado, había comenzado a refusilar. Ahí, a punto de comenzar la tormenta, ¿no? Que tronaba mucho. Pero aún no llovía, ¿sí? Yo, asustada, no solo por la oscuridad y todo lo demás, sino que me daba mucho miedo los truenos, apuré un poco el paso, ¿no? Desde chica tuve ese problema de que me asustaban las tormentas fuertes, creo que como a muchos, ¿no? De ustedes también. Entonces apuré el paso para llegar a casa, y cuando estaba a media cuadra de mi casa, vi por el costado, porque no teníamos cerrado con tapia, nada de eso, una persona que cruzaba como yendo hacia el fondo de la casa, para que ustedes se lo figuren, pero en el terreno anterior al mío. Ese terreno tenía los pastos relativamente bajos, nosotros también tratábamos de mantenerlo así, ¿no? Y me dio un poco de miedo. Entonces, cuando vi que iba hacia el fondo, yo apuré el paso para entrar a la casa, puse llave, me metí dentro y comenzó la tormenta, comenzó a llover. Los ruidos que se escuchaban eran muchísimos, por supuesto el techo de chapa, imagínense, y la tormenta en sí. Si no, yo no escuchaba algún sonido en particular que me asustara, sino la tormenta. Como para distraerme un poco, me puse a arreglar algunas ropas que tenía atrasada, me puse a coser, y mientras tomaba unos mates, no había puesto el agua para tomar unos mates. La cuestión es que en un momento prendo la radio, estoy hablando de hace ya 20, 21 años atrás, ¿sí? En el año, casi cuando estábamos comenzando nosotros el programa, ¿no? En el año 99, en el año 2000. Prendo la radio como para distraerme un poco, y sentirme un poco más segura, acompañada, como quieran decirlo. Y estaba escuchando un programa que era solamente música, ¿no? Entonces estaba escuchando un poco de eso mientras tomaba un mate, cosía un poco. Pero si bien es cierto que lograba distraerme por momentos, la tormenta me asustaba porque los truenos eran realmente muy fuertes. Y de pronto sentí un ruido, ¿no? Sentí un sonido muy claro, la puerta que se cerró. Cuando me di vuelta era la puerta de nuestra habitación. Bueno, la casa era chica, tenía una sola piecita y una piecita donde guardábamos algunas cosas, ¿no? Cuando me di vuelta la veo cerrada la puerta. Estaba la luz prendida, pero me acerco pensando que quizá la ventana estaba abierta, y cuando abro la puerta, no, la ventana estaba cerrada. Pensé un montón de posibilidades, el viento que entraba por debajo de la puerta principal o lo que fuera, no sé. En ese momento no lo tomé como si fuera una situación paranormal. Dejé la puerta abierta de nuevo, la luz de la habitación prendida, la luz de la cocina, comedor donde estaba yo también estaba prendida, la luz del baño, incluso la luz de afuera, la del frente, estaba también encendida, ¿no? La cuestión es que estando, bueno, me siento nuevamente, estaba tomando un mate, me pongo a coser y siento que empieza a sonar el despertador, ¿no? Tenía
un despertador de esos cuadraditos que en una época estaban como muy de moda o eran muy baratos. En realidad todo el mundo los tenía, el del pip, 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 pip. Y comenzó a sonar. Me pareció extraño, porque nosotros lo teníamos programado para que suene a las 6:30 de la mañana, que era el horario en el que se levantaba mi marido, o a veces lo poníamos a las 4:30 de la tarde, porque era el horario en el que salía. Nunca a esa hora de la noche. Deben haber sido aproximadamente las 11 de la noche. Me pareció raro, me fui hasta la pieza, apagué el despertador y me volví a seguir con lo mío, ¿no? Y otra vez, en un momento, algo me llama la atención y veo que la luz de la pieza y la del baño es como que titilaba, ¿no? Como que se estaban a punto de apagarse, como cuando baja la tensión, pero no la luz de donde yo estaba, es decir, la de la pequeña cocina, comedor que teníamos. Entonces, cuando veo que las dos luces estaban como a punto de apagarse, pensé que, bueno, la casita era precaria, que quizás tendría algún problema la instalación o algo por el estilo, y de pronto, ¡paf!, se apagan las dos luces, pero queda prendida la luz de donde yo estaba. En lo que se apaga la luz, yo miro hacia mi habitación inmediatamente y veo como el brillo de los ojos de una persona, ¿no? Lo veo claramente y me asusté mucho. Luego pensé que era mi imaginación. Me quedé atenta y asustada. A mí me pareció totalmente extraño, pero bueno. Me di vuelta para seguir con lo mío y yo sentía que el ritmo de mi corazón era otro. Estaba agitada. Me había asustado verdaderamente. Luego, cuando me doy vuelta, siento que la puerta del baño se cierra muy fuerte, como si alguien le hubiera dado un portazo. No sabía qué hacer. Trataba de buscar una explicación lógica a esta situación. El baño tenía un ventiluz y cuando me levanté para ir a ver, abrí la puerta, prendí la luz y en el segundo intento la luz se encendió y el ventiluz estaba un poco abierto. Para mí fue aquello, ¿no? En ese momento. Lo cerré y volví a hacer lo que estaba haciendo. Cuando me siento, el foco, que estaba casi encima mío, comienza también a ser así como cuando hay baja tensión, ¿no? Parecía que ya se apagaba. Yo me quedé mirándolo por un momento y cuando bajo la mirada, la luz de mi habitación, de mi pieza, estaba apagada. La del baño prendida porque la había dejado prendida y esta que estaba ahí a punto de apagarse. Pero claro, cuando bajo la mirada veo como un movimiento dentro de mi habitación y aquello me asustó muchísimo. Fueron unos segundos en los que pensé que alguien había entrado, que podían asaltarme, que podían hacerme daño. No había pensado de verdad en algo paranormal. Cuando estaba pensando en eso se corta la luz de toda la casa y luego de un reventón tremendo de un rayo que al parecer había caído más o menos cerca. Yo no podría explicarles con palabras el miedo que sentí en ese momento, porque no tenía ninguna linterna y tampoco tenía velas. Asustadísima como estaba y casi paralizada por el miedo, me levanté y prendí la cocina. Prendí las 4 hornallas de la cocina y aquello me daba un poco de luz, si bien es cierto que transformaba en muy tétrico el ambiente, ¿no? Por las llamas que oscilaban un poco y producía algunas sombras. Y me senté de nuevo en el mismo lugar donde estaba. Cuando mis ojos terminaron de acostumbrarse a la oscuridad, bueno, veía un poco con la luz de la cocina, de las llamas de la cocina, podía ver, diría que, bueno, no con claridad, pero bastante bien, ¿no? Me senté allí y estaba sin saber qué hacer, ¿no? Seguí tomando unos mates, tratando de no darle mucha importancia a la situación.
y de pronto se produce un refugio muy grande que ilumina el lugar donde estaba yo, el comedor, que bueno, todos los que han estado en alguna vez o han vivido alguna de estas tormentas, ¿no? Acá sobre todo en la provincia de Tucumán, tormentas de verano que son tan fuertes, saben de lo que hablo cuando digo que el refugio iluminó todo, ¿no? Por unos segundos. Y digo por unos segundos porque fue así literalmente, ¿no? Cuando se fue la luz del refugio, yo me quedé en las retinas, me quedó grabado la figura de un nenito parado en la puerta de mi habitación, que luego, con la poca luz de la cocina, vi como si una sombra se desplazara, como si se corriera del lugar de la puerta de la cocina. Yo estaba a no más de 3 metros. Me quedé mirando y veía como la figura de una criatura que pasaba de un lado al otro dentro de la pieza. Y de repente escuché como una voz, ¿no? De una criatura, pero no entendí lo que dijo, es decir, no logré descifrar lo que había dicho. Yo intentaba tranquilizarme, pero no podía. En un momento sentí cómo temblaba del miedo. Fue en ese instante cuando sentí que desde atrás de esa tipo silla reposera en la que yo estaba sentada, me tocaron el cabello. Pero no fue una caricia imperceptible, fue como si me agarraran del cabello y deslizaran su mano, sin tirarme, sin agredirme. Pero fue una sensación horrible, porque yo sabía que había alguien detrás mío. Y luego de eso, escuché como una risa burlona de un nene y los pasitos, como si hubiera salido corriendo hacia el baño. Yo me quedé sentada, me recogí el cabello, lo puse para adelante, levanté los pies en la silla donde estaba y asustadísima, sin saber qué hacer, me puse a rezar. Y luego volví a escuchar una vocecita, pero no escuchaba, no entendía lo que decía. En un momento sentí que abrió uno de los caños en el baño. Me dio muchísimo miedo. Y luego lo sentí corriendo de nuevo. Sentí los pasitos como si anduviera descalzo en el piso. El piso de la casa era uno de esos pisos alisados de color rojo. Y sentía clarito los piecitos descalzos. La cuestión es que en un momento escucho y miro, que fue como un acto reflejo, mirar, y lo vi entrar a mi habitación. Me dio muchísimo miedo. Y ahí escuchaba que se reía. Y la puerta de mi habitación que comenzó a cerrarse y abrirse hasta la mitad. Unos segundos después, volvió la luz. El ambiente estaba frío, o al menos yo lo sentía así. Y sentía mucho miedo, mucha inseguridad. Cuando estaba en lo peor de mi pánico, siento que desde afuera me llama mi marido por el nombre, que siempre lo hacía para que no me asuste cuando abría la puerta, porque no teníamos tapia, no teníamos nada, ¿no? Entonces llega mi marido y en el momento en el que abre la puerta, prácticamente corro hasta donde estaba él. Se dio cuenta que yo estaba muy asustada. Él, asustado también, me pregunta: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Pensando que me había ocurrido algo. Y yo me largué a llorar y le dije que había un nenito en la casa, que había un nenito. Y me pregunta: ¿cómo un nenito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo, por estar llorando, no podía explicarle bien lo que me había sucedido. Él pensó que había entrado un chiquito a la casa en un principio. Después le conté todo lo que había sucedido
y trató de tranquilizarme, ¿no? No lo habrás imaginado, no te habrá parecido, por las sombras por ahí nos confunden un poco con el tema este de los refusilos, qué sé yo. Apagó la cocina y después de un rato nos fuimos a acostarnos. Esa noche volvieron a cortar la luz. Y cuando estaba con él, que estábamos en la cama, yo estaba hecha un nudo, encogida en la cama con él cuando cortaron la luz de nuevo. Comenzamos a escuchar la risa de este nenito y lo que tengo grabadísimo, que no me olvido jamás, son los pasitos de esos piecitos descalzos corriendo por la casa, de un lado al otro. Y de pronto, la puerta del baño que se abría y cerraba. Esto pasó en el lapso de 2 horas aproximadamente, que estuvo cortada la luz de nuevo. Y no es que era constante, sino que sucedía, pasaban unos minutos y volvía a pasar algo parecido. Y en un momento, cuando mi marido se había quedado dormido y yo no podía dormirme, siento que alguien se sienta a los pies de la cama y él también lo sintió. Entonces se sentó en la cama muy rápido y preguntó quién estaba ahí, o comenzó a correrlo como insultándolo. Y se escucharon otra vez los pasitos, ¿no? Por esa pequeña cocina comedor que teníamos. Yo en ese momento me quedé sentada en la cama con él, me quedé rezando en voz alta. Él me acompañó también. Y unos minutos después, no sé exactamente cuánto, volvió la luz nuevamente y ya cansados por el sueño, me dormí yo primero, le pedí que no se durmiera porque tenía miedo, me dormí y ya cuando me desperté, por supuesto, había amanecido, ¿no? Asustados los dos, porque él también tenía miedo, al día siguiente nos fuimos a la casa de sus padres y nos quedamos allí, no sé cuánto, unos 15 días aproximadamente, ¿no? La cuestión es que mi marido con mi cuñado, es decir, con su hermano, iban en la moto hasta la casa prácticamente todos los días, porque teníamos las pocas cosas que teníamos estaban allí. Hasta que mi suegra consiguió un sacerdote al que pudimos llevar y que hizo bendecir la casa, se quedó rezando prácticamente toda la mañana. Ese día nosotros hicimos un asado al mediodía porque él había ido tipo 10 de la mañana, bendijo toda la casa, se quedó rezando, se quedó a comer con nosotros de nuevo, volvió a bendecir todo el lugar, orando más que nada, rezando. Y bueno, decidimos quedarnos allí esa noche para ver qué pasaba. La cuestión es que nos quedamos esa noche, a pesar del miedo que yo tenía, que dejamos las luces prendidas y todo lo demás. No sucedió nada esa noche, no sucedió nada la noche siguiente. Y 2 días después, me parece, un señor que era vecino nuestro, Lalo, que vivía en el lugar antes, mucho antes que nosotros, ¿no? De hecho, él estaba ya hacía mucho tiempo ahí, tenía caballos, tenía algunos animales, estaba como unos 300 metros donde estábamos nosotros, pasando nuestra casa más adentro. Nos quedamos conversando, sobre todo mi marido se quedó conversando, yo estaba ahí estaba poniendo unas plantitas adelante y bueno, le contó lo que había pasado, ¿no? Lo que nos había sucedido en la casa, y él se puso a hablar y nos contó que los dueños anteriores, que la casa estaba desocupada ya hacía un tiempo, pero que los dueños anteriores se fueron del lugar porque habían descubierto que su familiar, en quien habían dejado la casa como encargado, como cuidador, mientras ellos no estaban, que estuvieron dos años en Buenos Aires, se había dedicado a hacer trabajo, ¿no? Era un curandero, un hombre que hacía muchísimos trabajos ahí en el lugar y que, bueno, seguramente por los baldíos que estaban allí, decía este señor, decía él, sus travesuras, ¿no? Que eran los despachos, que en más de una oportunidad él pasó y encontró estos trabajos, estos despachos, ¿no? Con velas, con cosas extrañas, decía él, con animales. Y él decía que a veces pasaba
por la noche, sobre todo por esta casita cuando estaba este señor, y que la veía siempre oscura pero iluminada con velas, ¿no? Y que este hombre, sobre todo por las noches, ya tarde, después de la medianoche, salía y se quedaba ahí afuera sentado en medio de la oscuridad, que era muy extraño. La cuestión es que nosotros, después de que bendijeran la casa, estuvimos como más tranquilos, pero seguíamos viendo algunas cosas extrañas, ¿no? Sobre todo en los terrenos eh, que estaban muy cerca de nosotros. Pero bueno, nos habían dejado agua bendita, yo rezaba prácticamente todos los días, echaba agua bendita y todo lo demás, y en nuestra casa no, no sucedió nada más, ¿no? La gente, sobre todo este señor, contaba que se veía un duende, que él había visto muy claramente en una oportunidad un duende cuando volvía a la siesta en uno de sus caballos, que traía que se le había salido una herradura y lo traía para, bueno, para llevar a herrarlo y esas cosas, y que salió de en medio de los pastizales y se le colgaba de la cola del caballo y le hacía burla. Y dice que este señor lo corría con el látigo, lo insultaba, pero que no era el único de la zona que lo había visto, ¿no? Después con el tiempo, gracias a Dios, se fue poblando, vino un galpón, una empresa que se puso casi en la entrada de la calle donde estábamos nosotros, y después una vecina, una familia, junto a nosotros, al terreno nuestro, que puso una machimbrada, se fueron a vivir ahí al año siguiente, como que se había poblado un poquito más y aquellas cosas comenzaron a disminuir, porque todos eh, pasaron por experiencias paranormales, algunas mayores, otras menores, pero bendecían la casa y con la vida ya misma, ¿no? Transcurrida en esos lugares, es como que comenzaba a desaparecer. Pero muchos de nuestros vecinos, de la gente del lugar, aseguraba también de haber sido testigo de situaciones paranormales, de apariciones del duende, de sombras dentro de la casa. Yo siempre quedé con miedo, ¿no? Sobre todo cuando me quedaba sola. Pero por un largo tiempo aquellas cosas, gracias a Dios, dejaron de suceder.